Vamos a mirar la palabra del Señor, el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 1, que al pie de la escritura dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación, note la expresión, hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, vamos a hablar entonces en esta mañana, unos minuticos acá, bajo el tema libertado por el poder de Dios. Libertado por el poder de Dios, de la cautividad, del problema que teníamos muy serio en el pecado. Porque la Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y dice, conoceréis la verdad. O sea, conocerás el verdadero evangelio que Dios ha establecido. Y dice, y esta verdad nos hará libre. O sea, acerca de esa verdad, acerca de ese poder tan inmenso, de esa autoridad, que delante de la autoridad del poder de Dios, todas las cosas se sujetan, dice la Biblia. Los hombres dependemos del poder de Dios, somos dependientes, pero Dios no depende de nadie, Él es soberano, Él es grande, lo que quiere hacer, Él lo hace, y todo lo que Dios quiere alcanzar, lo alcanza. Si Él quisiera cambiar el corazón de todos los habitantes de las aguas y ponerlos que en el momento todo mundo medite en Él, lo haría. Tomaría un mecanismo, un medio para llamarle la atención al hombre. Entonces de ese poder vamos a hablar en esta mañana. Amén. Bueno, lo que nosotros hemos aprendido de la Biblia, que es la eterna y gloriosa palabra del Señor Jesús, es que los hombres, todos sin excepción, un día fuimos esclavizados por el enemigo del hombre y el enemigo de Dios, porque el diablo se ha declarado enemigo de nosotros, la iglesia. Es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de esta iglesia. Entonces, cuando el diablo se hizo amo y señor de toda la humanidad, sin excepción, en la faz de la tierra, todos los hombres fuimos llevados en cautiverio, de tal manera que el diablo hacía con el hombre como él quería. El hombre era llevado donde él se le antojaba, y según el relato bíblico, según la palabra de Dios, lo que Dios dice es que el hombre era llevado cautivo, porque dice el Señor en su palabra, será quitado el botín al valiente, refiriéndose a la humanidad. Será quitado el botín al tirano. Ese tirano era el diablo y todo su ejército de demonios que estaba sobre el hombre, y los hombres éramos llevados como es llevado el buey al matadero. Éramos esclavizados. Y cuando algún hombre en algún lugar del mundo se lanzaba a la palestra pública
para libertar la humanidad, el diablo lo mataba. Por ejemplo, en Colombia mencionamos mucho el libertador de América, supuestamente. Pero en ese proceso, este hombre se valió de algunos líderes españoles que en vez de libertar, lo que hicieron fue cautivar a los hombres en Colombia, imponiéndole, clavándole religiones, doctrinas de demonio. Y todos los que hoy estamos en el Evangelio nacimos y cabalgamos sobre las culturas religiosas de los pueblos y creíamos que de esa manera agradábamos a Dios. Pero un día el Señor habló a través de los labios de un profeta, diciendo: decid a los de corazón apocado. Y Dios le dice al hombre: esforzaos, porque he aquí que vuestro Dios viene con pago y retribución. Dios mismo vendrá y Él os salvará. Él nos va a hacer libre, va a quitar el peso del pecado y la fuerza del mal que estaban sobre el hombre. Porque más adelantico encontramos también el profeta o Dios hablando por boca del mismo profeta, diciendo el Señor, hablando ya en los cielos: ahora yo qué hago aquí, ya que mi pueblo he llevado en prisión, y todos de los que de ellos se enseñorean el diablo y su demonio y los imperios, entre ellos el imperio romano, hacía sufrir el hombre, hacía llorar el hombre. Dice el Señor: sobre todos aquellos que sobre ellos se enseñorean, los hacen aullar, los hacen gemir. Y dice el Señor en su palabra: y he blasfemado mi nombre continuamente. Pero dice el Señor: por esta razón, por esta causa, yo mismo que hablo voy y estaré presente, y mi pueblo conocerá mi nombre. De manera que cuando llegó el Evangelio a la tierra, había un problema muy serio en el mundo. Los imperios religiosos, los romanos, se habían apoderado casi de todos los países. Incluso cuando Dios vino al mundo, ya encontró que el imperio romano se había tomado los pueblos judíos, y fueron los romanos que incitaron a los judíos a matar al Señor, porque el diablo sabía que ese Jesús manifestado en carne traía la libertad del pueblo que hoy le glorificamos y alabamos su santo y bendito nombre. Hermanos queridos, éramos tan esclavos que habían cosas que a nosotros nos parecían normal, y tal vez la brujería, la hechicería, todo aquello se había apoderado del corazón de los hombres en la tierra, y el diablo se paraba como un grande que rugía, y los hombres temblaban cuando él hablaba. Pero habló uno en los cielos, y cuando éste habló y dijo que vendría a este mundo a libertar a los cautivos, quien tembló en la tierra fue otro, porque este Dios lo expulsó a él de su presencia y lo arrojó, y él sabía que se iba a enfrentar con alguien. El diablo se quería llevar el gusto que Jesús lo matara, pero nuestro Dios no se ensucia las manos con un pobre diablo. Él vino y trajo este poder tan grande como es el poder del Evangelio. Y Dios comenzó a capacitar hombres y mujeres en el mundo para que se llenaran de su autoridad. Esta mañana me decía un hermano, el presidente de los jóvenes, que ayer fueron a hacer una oración en una casa con unos jóvenes y se manifestó un demonio
pero apenas invocaron el nombre de Jesús, el demonio se fue corriendo, porque el diablo sabe quién es Jesús, y cuando invocamos ese nombre, él sabe qué ser estamos invocando, porque Dios mismo lo venció a él en la cruz del Calvario. Y apreciados hermanos, el diablo está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y dice la Biblia que Dios llegó a este mundo y el enemigo dijo, matando a este ser, matando a este Dios manifestado en carne, porque la gente confunde las manifestaciones de Dios, porque la Biblia dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, o sea, el Padre de la creación, Él se manifestó en carne y dio a conocer su nombre a este mundo. Y esa manifestación humana de Jesús en carne es la que la Biblia llama Hijo. Él se manifestó y tomó un velo de carne, porque como aquí en la tierra el diablo venció al hombre, Dios vino vestido de hombre y lo venció también a él en esta tierra. Y en ese orden de ideas, el diablo está vencido. Y dice la palabra del Señor a los creyentes, a los hijos de Dios: a usted, hermano, no debe tener temores, no debe claudicar, no debe desconfiar. Usted debe de pararse confiado, no debe dejarse juzgar de nadie, porque haya sido la persona que usted haya sido del mundo, Dios lo ha hecho diferente, Dios lo ha hecho libre. La Biblia dice en el libro de los Corintios, dice la palabra del Señor: de modo pues que si alguno está ¿dónde? En Cristo. Si alguien llega al Evangelio, se unta del Evangelio, dice, nueva criatura es. Pero dice el Señor en su palabra, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Ahora el Señor en los versículos que leímos nos habla lo que es el carácter de vivir en el Espíritu. Estar conectado en Dios, estar metido en Dios, hacer la voluntad de Dios es vivir en el Espíritu. Y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace una salvedad, porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque hay doctrinas, hay dogmas, hay religiones que se declaran como iglesia cristiana, pero que hacen lo que Dios rechaza. Porque la Biblia dice, manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, orgía, hechicería, enemistades, idolatría. Y dice el Señor, los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Si usted practica la hechicería, si usted es practicante de la brujería, si usted es un idólatra y hace las obras de la carne, yo quiero decirle, apreciado amigo, tiene que hacer un acto en su vida y a la vez tiene que hacer un gran reconocimiento, reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, reconocer el sacrificio de Cristo en el Calvario, porque la Biblia dice, los que andan, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo. Oiga, Dios, Él se manifestó como hombre. Una vez más repito, esa manifestación humana como hombre es lo que la Biblia llama Hijo.
porque Él nació como nacen todos los hombres, de una mujer en esta tierra. Dice, Él ha manifestado a su Hijo. Se manifestó la gloria de Dios en el mundo. Y cuando Jesús pisó la plataforma de esta tierra, muchos fueron los demonios que huyeron de la tierra, se fueron despavoridos, porque había llegado a la tierra el mandamás, el que todo lo puede. Jesús murió, Él resucitó, Él se levantó entre los muertos, ascendió con poder y gran gloria, pero dejó esta herramienta tan necesaria, el medio de salvación como es el Evangelio, porque a los que Él llamó, ordenó, y a los que Él ordenó, los mandó, y nos dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las criaturas en la tierra, mas el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero también dice, mas el que no creyere, este también será condenado. O sea que el Evangelio, Dios a través del Evangelio lo que hace es un gran rescate. Ahora bien, ¿a quién rescata? Al que estaba secuestrado, al que el diablo había robado. Dios le ha quitado al hombre de las manos del diablo, se lo ha arrancado con violencia. Y Dios dice, todas las almas son mías. Lo que Dios no hace es obligar al hombre. Dios solo le presenta al hombre el camino de la vida, porque la Biblia dice que el camino a los que se salvan es hacia arriba, pero a los que se pierden es hacia abajo. Hacia arriba está el cielo eterno y el infierno está hacia abajo. Así que Dios le hace una invitación, un llamado de atención a los hombres hoy, para que le reconozcan, para que hagan un acto en su vida. Ayer visitábamos una familia y una mujer nos decía, explíquenme, yo estoy confundida, tantas religiones que hay en el mundo, yo quiero que me guíen, me expliquen cuál es la verdad, porque todas se identifican como la iglesia de Dios. Y ese ha sido uno de los peores daños que el diablo le ha hecho a la humanidad, porque cuando el diablo ve que Jesús va a salvar al hombre a través o mediante la predicación del Evangelio, él se ha inventado una cantidad de religiones y también las llama Evangelio. Pero no, ese Evangelio de él no liberta al hombre. El único que liberta al hombre y hace al hombre libre es el Evangelio que Dios trajo un día del cielo. El Señor dice en su palabra, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Dios quiere decir, el que anuncia el Evangelio bajo los principios, bajo las normas, bajo las doctrinas que yo establecí en la tierra, y hace lo que yo he mandado hacer en la tierra, este será salvo. Así que si usted ha llegado a un lugar donde le han vendido y le han presentado un evangelio barato, un evangelio liviano, que solo le satisface la carne por un momento, pero que no ha libertado su alma, su corazón no se ha estremecido por el poder de Dios, le presento el evangelio puro, el evangelio original, que un día vino del cielo, y el mismo que lo trajo del cielo, él lo vendrá a buscar, y con él se va a la iglesia de Cristo que está en esta tierra. Unos hombres llamaron a unos cristianos y le dijeron que no predicaran más el evangelio, a Pedro y a Juan más exactamente. Lo llamaron diciendo, nosotros no los vamos a castigar más, porque castigaban a los cristianos y aún lo mataban. Y le dijeron, vamos a hacer un convenio, no lo vamos a poner preso, pero no prediquen más
ese evangelio del nombre de Jesús. Ustedes pueden predicar un evangelio en nombre de 3, 4, 5, 6 dioses, pero no prediquen más el evangelio en el nombre de Jesús. Pero Pedro les dijo: varones, hermanos, porque era el pueblo judío, eran los principales sacerdotes y doctores de la ley de Jerusalén. Les dijo: ¿qué creen ustedes que sea más conveniente? Obedecer a los hombres antes que a Dios. No, Señor, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros de lo que hemos aprendido, de eso hablamos. Y les digo: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice la Biblia de esta manera, dice: porque lo que era imposible para la ley de los hombres, por cuanto la ley de los hombres son débiles, son frágiles y son variables, amén, para la carne Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, o sea, igual que los hombres. Él se presentó al mundo, por eso es llamado el Hijo del Hombre, amén, en semejanza de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Por eso la gente nos mira como extraños que somos. Uy, ¿dónde son ellos? Parecen raros. No, somos distintos porque Dios se metió en nuestras vidas. El poder del evangelio se clavó en nuestros corazones y ahora luchamos, batallamos, hacemos la voluntad de Dios, aunque el mundo nos invita, aunque el mundo nos convida. No vivimos en el mundo, pero no hacemos la voluntad del mundo. Estamos haciendo la voluntad del Altísimo Dios, del Dios misericordioso, del Dios poderoso, Jesús de Nazaret, que en esta mañana tiene sus manos extendidas, amigo. Y si algún hermano en esta mañana me escucha y está apartado, yo quiero decirle que todavía estás a tiempo. Analiza bien cómo anda. La Biblia dice: mira bien cómo andéis. No andes como los necios, anda como andan los sabios, aprovechando bien el tiempo, este tiempo que estamos viviendo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los años, yo quiero decirle que el día de mañana será más peligroso que hoy, y el de pasado mañana aún peor, porque la Biblia dice que a medida que pasan los días se tornan en malos y peligrosos. Pero Dios está protegiendo al hombre. Dios está extendiendo su mano y está tomando al hombre para darle refugio. Por eso Isaías 26:20 dice: escóndete, pueblo mío, un poquito, mientras que pasa la indignación, porque va a venir un oleaje de ira donde mucha gente va a ser destruida. Pero también vendrá de los cielos la mano del poder invisible, la mano del Dios todopoderoso. Quiero decirle que un día los ángeles tendrán que obedecer a Dios. Dios le dirá a todos los ángeles: ubíquense geográficamente y háganme una calle de honor, especulando yo en esta noche un poco. Y los ángeles verán que bajará el Señor, y a los pies del Señor una nube blanca, y Él separará en esa nube blanca las mismas esferas de los cielos, porque los cielos son obra de las manos de Dios. Tendrán que abrirse, y Dios llamará desde los cielos, desde esa nube extenderá su mano sobre los 4 extremos de la tierra y dirá: venid, benditos de mi Padre. Y la iglesia del Señor volará de esta tierra, saldrá, será arrancada de esta tierra, y en esa nube tendrá un encuentro personal con el Señor, y volaremos con Él hacia el tercer cielo, al cielo eterno,
tendrán que vernos pasar el cielo planetario, el cielo atmosférico, las mismas esferas, se abrirán las nubes, le habrán paso y subirá el Rey de Gloria con su pueblo santo y bendito. Hermano querido, tú haces parte de ese pueblo. Agárrate de la mano poderosa de Dios. No te suelte, que mañana, que hoy seas mejor creyente que ayer, que el anochecer hoy seas mejor creyente que ayer, porque estamos en espera de ese evento grandioso que le va a traer entonces al mundo llanto y dolor, angustia, terror habrá en la gente, habrá angustia por todas partes. La Biblia dice que los hombres correrán de un lugar a otro buscando quien les predique, pero dice la palabra de Dios, palabra de Jehová no hallarán. Pero hoy le tenemos una excelente noticia. El que quiera hoy haya la palabra de Dios. Ahí en su casa, si tú clamas a Dios, Dios te está viendo con ojo de piedad y misericordia. Dios no necesita ceremonias para salvar a ninguno. Ahora mismo, dependiendo de tu condición de humillación, de tu reconocimiento que hagas delante de la presencia del Señor, y que mañana confieses a Dios delante de los hombres, porque eso sí es indispensable, porque dice la Biblia, el que me confesare a mí delante de los hombres, yo también le confesaré de los santos ángeles de Dios. Eso sí requiere Dios, que usted sea hombre libre de libertad, de valor, y que le diga a los demás que usted pertenece al pueblo de Cristo. Que no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Evangelio. No se deje juzgar, no se deje condenar de nadie, porque si Dios te ha libertado, ¿quién es el hombre para condenarte y para juzgarte? El único juez por excelencia se llama Jesús de Nazaret. Hay hermanos que en el mundo cometieron una infracción, fueron llevados a una cárcel. Los abogados no pudieron hacer nada porque la infracción fue grave y el delito que cometió lo condenaron a 20 o a 30 o a más o a menos años de cárcel. Pero un día ese hermano que estaba recluido en esa cárcel, en esa celda, llegó un pastor carcelario, un predicador del Evangelio, y le habló de la palabra de Dios. Ahora que estuve en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en una reunión de misiones, lloré mucho cuando el hermano Vicente Arango decía que algunos reclusos, hombres que se convirtieron en la cárcel, que estaban condenados a muchos años, las leyes les dieron la libertad porque lo vieron que eran nuevas criaturas. Y el hermano decía lo más grande, que hoy hay dos hermanos de eso del ministerio sirviéndole a Dios como predicadores del Evangelio. Porque el mundo condena, pero Dios liberta. El mundo te condena hoy, pero Dios te abre las puertas de la libertad. Por eso repito en esta mañana, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Si has conocido esta verdad, no tienes por qué dejarte juzgar de nadie. Vamos a orar, hermano, porque si en algo debemos estar agradecidos en esta mañana, si debe haber una gran motivación en nosotros hoy, es que Cristo nos ha libertado. Estábamos tirados, allá nos tenía cautivos los vicios, tantas cosas nos tenían atados, nos tenían amarrados, cautivos. Llorábamos a veces embriagados porque queríamos salir de allá y no podíamos. Solo con la intervención divina de Dios, Dios nos mandó a alguien y nos habló de la palabra, y estamos en la iglesia del Señor, pertenecemos al pueblo de Dios, gracias a la divina voluntad y a la gran misericordia, a este poder tan grande como es el poder de Dios, que tiene la ciencia enloquecida, que tiene los hombres confundidos. Ese poder es el poder de mi Cristo. No es el poder del C20,
ni del C10. No es el poder de las potencias mundiales, ni de los emperadores que están sentados en Roma. Quien manda en este mundo es el poder de Jesucristo. Y ese poder te hace una invitación en esta mañana: el poder de mi Señor. Te voy a regalar una oración. Usted que está apartado en esta mañana, usted amigo que está escuchando esta palabra, Dios le liberte ahora mismo. Dios le salve ahora mismo. De pronto hasta te reirás y dirás: no, estoy divirtiéndome. Te estás esclavizando. Estoy haciendo esto, te estás esclavizando. Por favor, Dios te llama la atención en esta mañana. No te entorpezcas más, por favor, no te enredes más. Extiende tu mano, que Dios tiene la vela extendida para ayudarte en esta mañana. Si estás apartado, si no obedeces a Dios en estos días, mañana tendrás que llorar amargamente. Y si algún apartado me está escuchando, anote el día, porque puede ser esta misma semana, porque hoy Dios te está hablando, porque quiere librarte de algo, y tú persistes e insistes en endurecer tu corazón. Pero Dios te dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy Dios te habla, porque la Biblia dice que la voz de Jehová clama a los ciudadanos. Dice: bueno, hacer justicia y amar misericordia y humillarnos delante de Jehová tu Dios. Es Dios el que liberta al hombre. Oremos. Soberano Dios, gracias te doy, bendito Padre celestial,